uno podría casi intuir también que tiene que ver con, o podría tener que ver con, cuestiones de seguridad. Está con nosotros Bianca Payaro. Hola, Bianca, del equipo de La Nación Data. Así es. Gracias por estar acá. Está Daniel Santa Cruz. Hola, Daniel. Está Pablo Sirven. Y quiero presentarles a Francisco Quintana, que yo les voy a contar exactamente quién es. Miren ustedes. Diría la tarjeta personal que es vicepresidente primero de la legislatura, que es secretario general del PRO, y lo que no diría la tarjeta, y yo lo voy a decir, y él lo negará, porque en esta coreografía de que yo no soy lo que dicen de mí, mesa chica, muy próximo a Horacio Rodríguez Larreta, a Marcos Peña, ahí en esta mesa chica donde se cocina la cuestión de las elecciones y otros temas de nivel municipal, pero también nacional. ¿Te sonrojaste como es debido frente a mi presentación? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Diego, por la invitación. ¿Es correcto lo que dije de mesa chica? Iba a decir que es correcto, que soy vicepresidente primero de la legislatura y secretario general del PRO, y obviamente en función de esos dos roles, muy involucrado en la cuestión electoral en la ciudad y también a nivel nacional. Ustedes créanme a mí cuando yo les digo que está donde yo les digo que está. Muy bien. La primera pregunta, vamos a hablar del desdoblamiento que no fue, es: ¿estamos en condiciones de decir que la ciudad de Buenos Aires también vota el 27 de octubre? Yo creo que es lo más probable. Creo que si bien la ciudad todavía tiene tiempo para tomar esa decisión, nosotros, Diego, el año pasado aprobamos un código electoral. Ese código dice que el jefe de gobierno tiene que convocar con 120 días de anticipación. Probablemente la jurisdicción es el distrito que hay que convocar con más antelación, con lo cual todavía a la ciudad le queda aproximadamente un mes para tomar una decisión. Ahora me animaría a decir que es altamente probable que la ciudad unifique. Creo ¿Por qué no podemos tachar el al probable? No, bueno. ¿Qué te falta para decir sí, vamos, todos juntos? Creo que es simplemente una cuestión de tiempo. Como parte de un proyecto nacional, lo más probable es que Horacio unifique elecciones con el calendario nacional. Creo que en ese sentido en la ciudad no va a haber especulación alguna y que en los próximos días se debería confirmar el calendario electoral. ¿El que quiera, caballeros o damas? No, yo quería preguntarle a Quintana que en el ámbito nacional se sabe que Rogelio Frigerio tiene la intención de suspender las PASO, las primarias, no en este turno electoral, sino en el que viene. Se está estudiando. En el ámbito de la ciudad, ¿van a seguir para los cargos locales con las PASO como se está llevando hasta ahora? Sí, yo te diría que sí, sobre todo porque, como contaba recién, después de mucho debate el año pasado, por primera vez nosotros cumplimos con una deuda de más de 20 años, que era que la ciudad tenga su propio código electoral. Ese código incluye la figura de las primarias, además de legislar en otras materias referidas a la cuestión electoral. Así que, entendiendo que esa es una norma muy reciente, la votamos en noviembre del año pasado, yo no me imagino que vayamos a hacer cambios en el corto plazo. Eso incluye las primarias. Te diría que lo único que nos queda por legislar en la ciudad es una ley de financiamiento de las campañas y de los partidos políticos que esperamos poder discutir en la legislatura este año. Muy bien. Pablo Sirven, recuerdo para los que recién se supiste, porque hay gente que llega como un cachitito después, que el señor está ahí sentado en altas esferas, como diría alguna tía o abuela. Pablo Sirven. Ahora, el tema del desdoblamiento obedece a especular, ¿no? Porque, digamos, lo lógico sería, como era hace muchos años, ¿no? Todas las elecciones juntas. Y en tiempos de crisis, de recesión, parecería todavía menos justificable, ¿no? Porque digo, hacer elecciones desdobladas cuesta muchos miles de millones, ¿no? Acaba de salir una elección totalmente absurda de plebiscito la provincia de La Rioja, por ejemplo, ¿no? Y las PASO mismo también implican como la encuesta más cara de la historia, ¿no? En un país donde hay muchas encuestas. 3.200 millones de pesos, que incluso el jefe actual del PJ bonaerense, Gray, ya esta semana o este fin de semana, hace algunos días, dijo: no puede ser que se gaste esto en este momento. Digamos, en otro momento lo hubieran hecho ellos, pero en este momento es el argumento que usan. Bueno, tomando lo que decía Pablo, algunas definiciones. La primera es que
efectivamente para nosotros, lo dijo el ministro Frigerio, las PASO no han dado el resultado que nosotros esperábamos. Además no las usan mucho, ¿no? Pero en ese sentido lo planteo, digamos, en vez de realmente ser una herramienta para que los partidos hacia adentro diriman candidaturas, termina siendo una gran encuesta que nos sirve de termómetro del resultado de la elección. De hecho, general. cambia mucho la cantidad de votantes que hay en las PASO con las elecciones formales. La sociedad le está dando la espalda a las PASO. No participa tan activamente como lo hace en octubre. Pero probablemente también le dé la espalda porque no resulta atractivo ir a votar en las PASO, porque en definitiva vos no tenés la oportunidad, en la mayoría de los casos, de elegir a quien vos consideres el mejor candidato dentro de un frente electoral, como sí funciona en otras democracias. Las PASO están funcionando casi como una primera vuelta, ¿no? Exacto. Por eso es parte de la revisión que nosotros planteamos en el orden nacional. Eso trae aparejado además mayores costos, pero también mayores incomodidades para el votante, que en aquellas provincias que desdoblan y donde eventualmente tengas un sistema de doble vuelta, vos estás haciendo ir a votar a esa persona 6 veces a lo largo del año. Si agregás el disparate de lo que fue la elección del pasado domingo de La Rioja, puede que los riojanos, por ejemplo, voten 7 veces este año, con el agravante de que además lo han hecho quienes fueron, pocos, menos del 45%, prácticamente sin ningún sentido, porque lo que pasó el último domingo es una tomadura de pelo para los vecinos de La Rioja. Bien, Bianca. Sí, yo lo que quería saber es si realmente tuvo la decisión final que ver solo con los costos o si también tuvo que ver con esta creciente imagen negativa de Mauricio Macri y la decisión de ir juntos y unidos. Bueno, a ver, en general, tanto María Eugenia como le sucede a Horacio en la ciudad son dirigentes de peso dentro de Cambiemos, dentro de una estructura que hoy es de orden nacional. En consecuencia, estoy seguro que en la balanza también pesa la consideración nacional y la conveniencia de la unificación, más allá de que a ninguno de los que seguramente fueron parte de esa decisión le escapa la incomodidad para el votante o los mayores costos que implica duplicar la cantidad de veces que se va a votar. Lo lógico, efectivamente, es que se unifiquen las elecciones en todo el país. Eso seguramente pase en la mayoría de los distritos o en todos los distritos que gobierna Cambiemos, y puede que no pasen muchos que gobierna la oposición precisamente por esta especulación de la que hablaba Pablo. Pero suponete, es muy importante lo que estás planteando porque, digamos, Mendoza gobierna Cornejo, sí, adentro de Cambiemos. Él debería también, o según la hoja de ruta que ustedes piensan, también juntarse o unificarse con 27 de octubre y votar con la Nación. Sí, casi nunca vota Mendoza gobernador el mismo día que el presidente. ¿Pero se lo van a pedir o ya lo aceptó Mendoza? Yo te diría que tanto en el caso de Mendoza, digo más, como también en el de Jujuy, nosotros vemos con buenos ojos la unificación del calendario, entendiendo también que al final del día es una facultad del gobernador. Digamos, a Morales y a Cornejo se lo van a pedir o ya se lo han pedido. Sí, y entendemos que hay una voluntad de compartir esa decisión. Por eso yo decía recién, creo que lo más probable es que vayamos hacia ese camino, entendiendo obviamente que a diferencia de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de gobernadores del PRO, sino de otra parte integrante fundacional de Cambiemos. Bueno, nuestra expectativa es que tanto el gobernador Cornejo como el gobernador Morales acompañen la misma decisión que ya tomó Vidal y que seguramente tome Rodríguez Larreta. Miren ustedes la foto que estamos viendo, a nosotros nos gusta hacer a veces la fotointerpretación y inventar los globitos de diálogo. Y en realidad es como esa reunión, dice, ven, te vamos a llevar al jardín, Morales, para terminar de convencerte de que vos no podés adelantar, aunque vos y algunos gobernadores tengan o crean que les sirve más. Hubo que hacer un trabajo ahí, ¿no? Porque digo, desde de la realpolitik más duro, alguno podría decir, es cierto que si te pones un broche en la nariz, por ahí te convenía adelantar en algunas provincias. ¿O bueno, no? Pero tanto en el caso de Mendoza como en el caso de Jujuy, con situaciones distintas en cuanto a la posibilidad de la continuidad del gobernador. Obviamente, al no tener reelección Mendoza, lo que está claro es que Cambiemos va a tener que presentar otro candidato a gobernador. En cambio, en Jujuy, todo indica que Gerardo debería presentarse a un nuevo mandato. Nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando con ambos gobernadores. Nosotros apostamos a la continuidad de los proyectos que ellos representan. Creemos que esa continuidad va a estar garantizada independientemente de cuándo voten
mendocinos o jujeños, porque además los números que nosotros vemos es que una mayoría de los votantes de ambas provincias acompañan y ven con muy buenos ojos esa gestión. Ahora, si vos unificás, eso también colabora, empuja, ayuda a un proyecto nacional del que ellos son parte fundamental. Bueno, escucharon la frase, yo como terapeuta, viste como los que recortan la frase, ahí está la síntesis, ¿no? Tienen que acompañar, esto es un proyecto nacional, muchachos, no se pueden desatar, no se pueden sacar la correa. ¿Cuál es la expectativa? Y ahora voy a Pablo, digamos, dos cosas en una. ¿Cómo toman ustedes esta diferencia de 10 puntos de imagen a favor de Vidal contra Macri, que uno supondría que es natural que la carrocería, cuando empieza a chocarte la economía, es del presidente, digamos, siempre el desgaste lo sufre el presidente? Pero ¿qué piensan? ¿Les parece natural que haya 10 puntos? ¿Les preocupa? ¿Creen que se va a ir achicando esa diferencia entre ellos? ¿Es un síntoma de algo? No, yo hice 40 preguntas, me doy cuenta. No, yo te diría que en general no nos preocupa la imagen, no solo del presidente, sino también de la gestión nacional. Nosotros queremos que, en términos generales, aún reconociendo que estamos atravesando un momento complejo y precisamente teniendo en cuenta eso, la imagen es bueno el nivel de acompañamiento, aún a pesar del contexto en el que estamos, y además también la sensación de que, en función de estar en el camino correcto, va a ser paso a paso y progresivamente cada vez mayor ese acompañamiento, tanto a la gestión nacional como a la figura del presidente, que obviamente absorbe mucho más de los reclamos o del descontento, precisamente por el rol que le toca ocupar. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a nadie le escapa que no solo el presidente, sino la propia gobernadora son los principales referentes de nuestro espacio, así que la posibilidad de que ellos compartan boleta este año seguramente va a ser mucho más competitiva nuestra propuesta electoral. ¿Sí? ¿Seguro? Porque Vidal, ahora voy con Pablo, pero muy seguro. Macri dice, vos te atás al palo mayor conmigo. Si ganamos la regata, ganamos las dos. Y si nos hundimos, los dos. No, nosotros vamos a trabajar y seguramente los argentinos y los bonaerenses nos van a acompañar para la reelección de Mauricio y para la reelección de María Eugenia. En 2015, para dirimir quién iba a encabezar justamente la alianza de Cambiemos, ¿no? Hubo una paso presidencial, sí. Los tres referentes máximos de los tres partidos. Ahora ya no es necesario, se tienen que cuadrar con Macri. ¿Es saludable que hubiese una paso presidencial? Bueno, es una buena pregunta. Para nosotros estamos hablando de dos contextos totalmente distintos. Así como era saludable dirimir quiénes iban a representar a Cambiemos en la elección general mediante una paso, un Cambiemos que estaba en formación, un Cambiemos que trataba de unificar a tres partidos con identidades y valores distintos pero complementarios. Precisamente creímos que la mejor receta era que cada uno de esos tres partidos presente una fórmula propia y que sea el electorado y no la política el que defina qué fórmula era más representativa de Cambiemos de cara a la elección general. Hoy el contexto es totalmente distinto porque Cambiemos tiene un liderazgo marcado en la figura de Mauricio Macri, por eso creemos que no tiene ningún sentido pensar en la posibilidad de unas primarias, sino que en todo caso sí tenemos que pensar provincia por provincia quiénes son los candidatos más competitivos para acompañar al presidente. Pero mirá cómo te molesto con esto. Hola, soy Martín Lustó, tal vez me conozcas por avisos como. Y el radicalismo o un sector del radicalismo cree que tal vez yo podría hacer una interna, competir una interna contra Macri. ¿Cómo te suena eso? Bueno, yo lo decía recién, para nosotros no tiene sentido hoy pensar en una interna contra el presidente, porque además el presidente es el mejor representante de Cambiemos, es el máximo dirigente de todo Cambiemos. ¿El radicalismo les demanda algo de este orden? No. Yo creo que con el radicalismo, igual que con la coalición cívica, nosotros, con las tensiones propias de todos cierrelistas, nos vamos a poner de acuerdo, no solo con respecto a la boleta nacional, sino también con los cierres en cada uno de los distritos. El que hable Francisco, como en radio, se los repito porque es Francisco Quintana y es como si estuviera hablando, vos no escuches esto. Es como si estuviera hablando Marcos Peña en este momento. Es de la misma mesa, dale. No, digo que hablando del radicalismo, los radicales que gobiernan, como Gerardo Morales o el radicalismo de Mendoza, o los que tienen posibilidad de gobernar, como el caso de Mario Negri en Córdoba,
no están fogoneando una candidatura de Martín Lustó, sino que estarían apoyando la reelección de Mauricio Macri. Pero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es distinto. ¿Ustedes evalúan la posibilidad de encontrarse en unas pasos Rodríguez Larreta versus Martín Lustó? Sí, sí, nosotros no descartamos que haya competencia en la ciudad. Pero con Martín Lustó, digo, porque la última vez fue bastante reñida la segunda vuelta. Yo lo dije recién, nosotros no descartamos que haya competencia en la ciudad con el radicalismo. Vos acordate que hasta el año pasado no existía Cambiemos en el distrito, en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado conformamos Cambiemos, que en pocas palabras significa vamos juntos, es decir, el frente con el que nos presentamos en el 2017, más el radicalismo, la única fuerza que no integraba en la ciudad de Buenos Aires el oficialismo. A partir de esa decisión de unirnos en Cambiemos, es que está abierta la posibilidad de dirimir candidaturas en una interna. En todo caso, los dirigentes de los distintos espacios tendrán que acordar si vamos con candidaturas conjuntas o si dirimimos esas candidaturas en las primarias. Pero esa posibilidad está abierta en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo quiero pasar a un tema que es más complicado, que es, digamos, los últimos números de enero, posteriores a los aumentos de tarifas, impactaron en la imagen de Macri del gobierno y sobre todo de lo que nosotros siempre insistimos acá, es como en los análisis clínicos un valor que hay que seguir con cuidado, que es la expectativa, porque vos podés decir, yo estoy mal pero confío que voy a estar mejor. En cambio, si decís, estoy mal y no sé si voy a estar mejor, ahí es más complicado. ¿Cuál es la reflexión que tienen sobre los puntos que perdió en enero Macri? ¿Los tenían contemplados? ¿Creen que los levantan? ¿Les preocupa? No, a ver, por un lado, decir que nosotros sentíamos que era previsible después de, sobre todo, un diciembre de un crecimiento, en algunos casos, hasta cercanos a los 2 dígitos, que tenían que ver fundamentalmente, por lo menos para nosotros, con algunos hechos concretos como el éxito que fue la organización de la cumbre del G20 o también un cierre del año que, lo cierto que fue un cierre del año sin mayor conflictividad social. ¿Cuánto les dio a ustedes que había crecido después del G20? Ese momento como de re luna de miel. Bueno, dependiendo, por eso, dependiendo la provincia, pero entre 6, 8 puntos, en algún caso acercándonos a los 10 puntos, con lo cual, por eso, contestando a tu pregunta, digo, el haber de nuevo tenido números en enero. Los aumentos de tarifas, quizás. Bueno, pero por eso digo, en enero, más bajos que los de diciembre, tienen que ver, por un lado, con reconocer en la comparación ese pico de diciembre, pero por otro lado también reconocer como hecho concreto la actualización de tarifas, con lo cual nosotros advertíamos que probablemente esos sean los números. Ahora, hacia adelante, obviamente una expectativa de mantener esa senda de recuperación, que si bien ahora se interrumpe en el mes de enero puntualmente, nosotros creemos que vamos a retomar a partir del mes próximo. Bien, ¿ustedes cuántos meses antes, digamos, ya que estás ahí, contanos cómo es? ¿Cuántos meses antes de una elección nacional o de, digamos, de las primarias se tiene que empezar a sentir una reactivación, si la hubiera, de la economía? ¿Cuánto calculás para que impacte en la sensación que te define? Viste, esto es como muy conductual. Bueno, voy a ir a votar, Cambiemos. Bueno, ¿cuántos meses antes? Te diría varias cosas. La primera, Diego, que nosotros estamos seguros que vamos a tener un 2019 mucho mejor que el 2018. Además, tenemos una certeza en torno a el camino que hemos elegido, digo, el rumbo que le hemos dado a este gobierno, y en esa línea, obviamente, la sensación de mejoría es una sensación que llega en distintos momentos en función de distintas realidades. No es lo mismo aquel que vive del campo que aquel que vive en un centro urbano, no es lo mismo aquel que está en una provincia muy atada a economías regionales, sobre todo de condición exportadora. Digo, evidentemente eso va a ser dispar, pero en términos generales nosotros creemos también que sin dejar de reconocer una situación compleja en materia económica, porque además nosotros hemos dado la cara permanentemente, hemos estado permanentemente en la calle, aún en momentos complicados, pero además hemos hecho de la verdad un valor innegociable, en lugar de mirar para otro lado o de negar la realidad, permanentemente la hemos asumido, a diferencia de lo que sucedía los 12 años que nos precedieron, es que nosotros entendemos también que una mayoría de los argentinos nos
va a acompañar también por otras razones, también por estar de acuerdo en otros de los ejes principales de este gobierno, como puede ser el alto nivel de obra pública, récord en muchísimos ámbitos, como puede ser también la lucha contra la corrupción, como puede ser también la agenda alrededor del orden público, de la seguridad ciudadana. Quintana, ese voto, el voto institucional, el voto republicano, el voto a favor de la lucha contra la corrupción, en favor del orden público, ya lo tiene Cambiemos. El otro voto, el que van a pelear o el que los acompañó en las últimas elecciones del 2017, está relacionado a un factor clave, que es el consumo. El consumo en este país, por lo menos los argentinos estamos acostumbrados a que cuando más se consume, donde hay posibilidad de comprar, cuotas, etcétera, se acompaña al oficialismo. Y cuando cae el consumo, cae la confianza en el oficialismo. ¿Esa variable la van a poder levantar este año? A ver, yo parto de la premisa de que vamos a lograr reactivar el consumo, pero yo de todas maneras no ataría, no creo que sea absolutamente lineal ese voto posible que Cambiemos tiene con el nivel de actividad. Lo que quiero decir es, ante la pregunta concreta, la respuesta es afirmativa, es que sí, que nosotros creemos que va a mejorar el nivel de consumo, pero aún así lo que yo diría es que muchos argentinos nos han demostrado que están dispuestos a acompañarnos también en función de otras variables y de una expectativa de mejoría a futuro. Eso nos hace pensar que no solo a nivel nacional, sino en muchas provincias, las que gobernamos y muchas otras, el caso de La Rioja, hay una mayoría de los argentinos que nos van a acompañar en las próximas elecciones. Bien, Bianca. Sí, yo quería, en realidad no tienen miedo de que esta decisión de no desdoblar haya sido un poco precipitada, teniendo en cuenta que varios pronósticos económicos dentro de la gestión no se cumplieron. Es decir, ¿por qué no esperaron un poco? Bueno, algo decíamos antes, nosotros decidimos no esperar porque fundamentalmente esta fue una medida tomada sin especular, desde la convicción de que es la decisión correcta. En consecuencia, nos parecía que era un buen momento para terminar con las dudas, terminar con los rumores y darle certeza a los bonaerenses de cuándo van a tener que ir a votar este año, la misma certeza que probablemente en un par de semanas más tengan los porteños. ¿En qué cambió la comunicación del gobierno después de todos esos rumores sobre Marcos Peña, que finalmente, obviamente, que está en el gobierno, y uno lo ve menos transitar, digamos, como vocero, y la idea de que son ahora los propios ministros los que hablan? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Quiénes van a hablar de acá a las elecciones del gobierno? Bueno, vos sos uno, para el que recién llega, se los presento. ¿Y quiénes más? No, a ver, yo lo que creo es que lo que hay que entender es que una vez entrado en campaña, quienes naturalmente deberían hablar son aquellos que tengan los roles de candidatos en los distintos órdenes. Afortunadamente nosotros sentimos que hoy Cambiemos tiene muy buenos voceros, muy buenos representantes de cualquiera de las tres fuerzas principales que integran Cambiemos y sobre todo muy fieles a la hora de representar los valores. Nosotros nos sentimos muy cómodos con la inmensa mayoría de los dirigentes que integran Cambiemos y que además son esos dirigentes los que van a representar en cada una de sus provincias nuestra propuesta electoral. Así que nos vamos a encontrar con voceros variados según los temas, pero seguramente también según los territorios, digamos, ¿no? Se empezó a hablar, o cuándo es el momento de hablar de quién va a ser la persona que va a acompañar a Mauricio Macri en el periodo. No, yo te diría que por lo menos en los ámbitos en los que yo participo no es un tema que hayamos abordado por ahora. Lo cierto es que estamos hablando de una decisión que se debería tomar antes de fines de junio de este año, con lo cual hay tiempo todavía, y una decisión, y esto ya sí es una opinión más personal, en donde creo que la mirada del propio presidente debería ser determinante, teniendo en cuenta que debería ser una fórmula natural, una fórmula en la que el propio presidente se sienta cómodo, no solo de cara a la campaña, sino fundamentalmente pensando en los próximos 4 años. Pero tiene que ser una mujer. Bueno, no necesariamente. Es cierto que en términos de complementariedad, una mujer podría ser un buen complemento para la figura de Mauricio, pero yo te diría que esa no es una condición sine qua non. En el único distrito en donde ya cerramos listas, que fue en la provincia de Neuquén, nuestra propuesta la encabeza el intendente de la ciudad de Neuquén, Pechi Quiroga, acompañado por un diputado nacional del PRO, David Schleder. Digo, en definitiva, tendremos que ver en cada caso quiénes son los dirigentes con mejor perfil, más idóneos para ocupar ese lugar, con la única aclaración de que yo soy de la idea de que en el caso particular de la fórmula presidencial, la opinión del propio Mauricio debería
debería ser determinante. Yo tengo una, vamos medio redondeando, pero tiene que ver con aquellos que le pueden mordisquear votos, poquito, mediano o mucho. Entonces te pregunto por quiénes son los mordisqueadores, uno supone. Uno es Lavagna, claramente, que uno no sabe si competirá o no, se verá el pájaro en el vuelo. Pero otros son los que los corren, llamémosle por derecha. Suponete un expert. ¿Qué opinan de los libertarios, como se llaman, digamos, expert y compañía, o de la aparición de Lavagna? Bueno, por ahora nosotros no le prestamos mayor atención por dos razones. Porque a diferencia de cualquier otro que pretenda ser candidato en las próximas elecciones, nosotros hoy estamos en el lugar en el que nos puso una mayoría de los argentinos, que es el de todos los días tener la responsabilidad de gobernar este país. Así que, obviamente, nosotros estamos enfocados en esa tarea y tratamos de no perder un minuto en la distracción de quienes pueden ser potenciales adversarios. Bueno, pero te saca, digamos, vos pensás que, digamos, en Provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Te gana por un voto el candidato opositor y se terminó, perdiste la provincia más grande. Yo creo que algo podría estar incomodando. Digamos, de Lavagna no te creo que no hablan nada en ninguna de estas reuniones. Pero también, Diego, siento que es prematuro para ese análisis, porque hasta ahora, salvo en el caso de Cambiemos, que ha dicho con toda claridad que su candidato es Mauricio Macri, en el resto las confirmaciones son pocas. En todo caso, hay muchas especulaciones alrededor de posibles candidatos. ¿De expert qué opinión tienen? No, yo no tengo ninguna opinión en particular. Obviamente es válido, es bienvenido que se presente como candidato. Esta idea de que ustedes son kirchnerismo de buenos modales y que le falta, esto no lo dice él, pero como que le falta serotonina. Yo haría lo que ustedes no se animan. Bueno, lo que pasa es que en general, y en este caso en particular aplica, digo, es muy fácil plantear lo que uno haría desde la zona de confort de no tener la responsabilidad todos los días de afrontar los problemas que este país tiene, más aún los problemas que a nosotros nos tocó afrontar con las condiciones en las que el kirchnerismo nos dejó el gobierno nacional. Así que nosotros somos perfectamente conscientes de la dimensión del desafío y también estamos convencidos de tener la receta para sacar el país adelante. Bien, Bianca y después Dani, terminamos. Volviendo a la fórmula y hablando específicamente de una mujer, ¿hay posibilidad de que Gabriela Michetti vuelva a presentarse junto a Mauricio Macri? Sí, yo te diría que mi sensación es que hoy todas las posibilidades están abiertas, precisamente porque además falta mucho para tomar una definición. O sea que hoy no tiene sentido precipitarnos ni adelantar una definición que seguramente se dé más cerca del cierre de listas, es decir, más cerca de mediados de este año. Y vamos a lo más importante del mundo. Ahora nos dicen quién va a ir a la fórmula. Daniel Santa Cruz hace la única pregunta trascendental de esta pequeña entrevista. Clave. ¿Le gusta el fútbol, Quintana? Me gusta bastante. Bueno, ¿por qué van a prohibir el choripán en las canchas? Bueno, porque nosotros hemos tomado la decisión que muestra una coherencia a lo largo del tiempo de ir contra el negocio de las barras bravas, contra el negocio de los violentos en el fútbol. Para ir contra ese negocio, vos lo que tenés que hacer es apuntar contra los canales de recaudación que las barras tienen. Un canal de recaudación efectivamente es a través de la actividad de trapitos y cuidacoches en las inmediaciones de los estadios. Y ahí la Ciudad de Buenos Aires tiene avances concretos para mostrar a partir de haber aprobado a fin del año pasado una modificación del Código Contravencional que los prohíbe. Ahora también otra de sus principales fuentes de financiamiento tiene que ver con los puestos de venta de comida y bebida en las inmediaciones de los estadios, que además en general no suelen tener ningún tipo de habilitación. Así que la idea obviamente también es cortar con los distintos canales de financiamiento que tienen las barras bravas y en todo caso ordenar la oferta gastronómica en los alrededores de los estadios cuando cualquiera de nosotros vamos a la cancha. Pero también por algún sentido bromatológico de pero por eso yo lo decía, recién yo decía, no tienen ningún tipo de habilitación. Claro. Cuando me refería a eso lo que quiero decir es que obviamente no tienen en consecuencia ningún tipo de control o de inspección en materia bromatológica. Y van a poner algo y con esto cerramos, pues será reemplazado porque es importante esto, que la muerte del choripán silvestre alrededor de los estadios. Bueno, pero para quienes vamos a la cancha todos los domingos, siempre también está la opción de comerlo adentro, que se supone que... Legal. Que se supone que es un lugar debidamente habilitado y con el control y la inspección no solo del Estado, sino del propio club. Lo que no descartaría, porque por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de food trucks, tiene una ley de venta de comida callejera, es que se puedan generar desde el Estado opciones alternativas.
Bien, gracias te veremos seguido, digamos, la gente te va a ver en los canales, en las radios, vas a ser un speaker habitual, salís a la cancha. No lo sé, a disposición si uno es útil para seguir comunicando acerca de lo que hace nuestro gobierno. Recuerden ese rostro, Francisco Quintana, digamos, hablen la mamushka, está dentro de Marcos Peña. Va por mi parte esto. Ahora vamos a hablar en un ratito a la vuelta del corte del rol del Papa Francisco en Venezuela. Algunos los dejó satisfechos, otros todo lo contrario. Va a estar bueno el debate, va a haber alguien que lo conoce, vamos a charlar con alguien